36 Convención Nacional Asotrans. Bienvenidos. La Convención 36 de Asotrans será un escenario importante para analizar la crisis del transporte intermunicipal, especialmente causada por los nuevos competidores, la informalidad, la ilegalidad y la competencia desleal que se presenta en muchos escenarios de la vida nacional. El gobierno tiene su mirada puesta sobre las empresas legalmente organizadas, pero es débil en el control de los factores que están generando los problemas de financiación del sector. La Asociación Nacional de Transportadores Asotrans fue creada el 31 de agosto de 1977 por convocatoria que hizo el gerente de Expreso Bolivariano, señor Ulises Betancourt. A la reunión acudieron las siguientes empresas: Expreso Brasilia, Flota Occidental, Unitransco, Velotax, Copetran, Expreso Palmira, Transportes Ochoa, Flota Santa Fe, Berlinas del Fonse y Flota Águila. Una de las primeras preocupaciones expresadas por los asistentes fue la de crear la organización para defender a las empresas de las posibles ilegalidades de las autoridades competentes, teniendo en cuenta que se estaban expidiendo actos que podían violar las normas expedidas por parte del legislador por parte intra. La nueva organización inició sus actividades con la representación del 75% de las empresas del país, lo cual se ha mantenido a lo largo de los años, mostrando a Asotrans como la primera organización gremial de transporte intermunicipal de pasajeros. Desde los primeros días de su funcionamiento, la nueva organización definió como uno de sus objetivos fundamentales defender una política racional de tarifas, el respeto a las autoridades y al régimen legal y defensa de la unidad de las empresas frente al gobierno nacional. El transporte intermunicipal de pasajeros moviliza al año 200 millones de pasajeros, según las estadísticas presentadas por el Ministerio de Transporte y verificadas con los despachos desde las terminales de pasajeros. Ese volumen de usuarios ha sido beneficiado desde hace varios años, con una política de libertad de tarifas y horarios, que afecta de manera directa a las finanzas de las empresas e impide la reconversión empresarial y la reposición del parque automotor. El Estado no ha sido generoso en cuanto a estimular al sector transporte, especialmente al transporte intermunicipal de pasajeros, y por eso, los factores de crisis permanecen en la prestación del servicio, especialmente para hacer cambios de fondo que mejoren la competitividad, el cambio del equipo automotor y la capacidad tecnológica de las empresas. El artículo 20 de la Ley Sexta de 1992 permitió ese descuento legal, que fue derogado por la Ley 1430 de 2010, artículo 1, lo que ha afectado de manera grave al sector. Ese estímulo del Estado debe mantenerse, especialmente hoy, cuando el Estado está proponiendo un nuevo modelo empresarial en el que la prestación del servicio garantice la calidad y la accesibilidad al usuario. La crisis del transporte se refleja en los estudios del propio Ministerio de Transporte, que muestran que en la mayor parte del año la ocupación vehicular es del 40% de las sillas ofrecidas y solamente en época de alta temporada hay una ocupación superior al 80% de las sillas de los vehículos. El descuento del IVA sería de gran ayuda para que el transporte intermunicipal de pasajeros apoye las políticas sociales, ambientales, de seguridad vial y de estímulo al turismo de nuestro país. Las empresas tienen que cuestionarse seriamente si es viable continuar con la libertad de horarios y tarifas que tienen a los empresarios al borde de desaparecer, o por el contrario, pedir con firmeza una política pública similar a la que se implementó para los transportes masivos, donde llevan invertidos 13.000 millones de dólares y plantean invertir 200 millones de dólares más de recursos públicos. Solamente la unidad de todos los transportadores afectados puede llevarnos a una victoria frente a las políticas que se construyen sobre la base de que hay nuevos inversionistas dispuestos a mejorar la prestación del servicio, sin participación de los transportadores tradicionales. La democratización del transporte en las grandes ciudades desapareció y se implementaron monopolios financieros que hoy están al frente de los grandes operadores urbanos. Esa es una realidad que no se puede negar, pero muchos creyeron que eso no pasaría y pasó. El transporte intermunicipal no va a desaparecer, pero debemos hacer frente a decisiones a veces sin consultas, a veces equivocadas. Desde 1977 Asotrans ha aglutinado la mayoría de los transportadores de Colombia
con una intención que ha sido la que inspira el trabajo diario en nuestra agremiación. La unidad de propósito, la unidad de objetivos, la unidad de todas las personas que trabajan en el transporte terrestre de pasajeros en Colombia. Bajo ese criterio hemos desarrollado una labor de defensa del trabajo de todos nuestros transportadores y de construcción de un futuro que los incluya. A lo largo de su historia, Azotran ha sido una interlocutora del gobierno de turno con la altura que ésta se merece y con los criterios claramente definidos detrás de la consolidación de un mejor transporte día a día, del mejoramiento continuo de nuestras empresas y por supuesto apuntando siempre a una calidad del servicio público de transporte para bienestar de todos los usuarios. A lo largo de la historia, Azotrans ha por supuesto liderado los grandes cambios, las grandes reformas y también las grandes defensas para permanecer en nuestra actividad. Lucha que se lleva ya más de 35 años y que por supuesto hoy es más necesaria que nunca. Hemos estado al frente del liderazgo para construir unas mejores empresas, regulaciones que han afectado al sector, regulaciones que lo han ayudado, regulaciones que hoy siguen sin existir y que seguimos pidiendo que existan, seguridad jurídica que perdimos y que queremos recuperar, posiciones frente a temas tan neurálgicos para el sector y para el pueblo colombiano como la política de combustibles y temas que a lo largo de la historia se repiten y se repiten, como el caso de la informalidad, porque los problemas siguen siendo los mismos en la medida en que los estados y las naciones y por supuesto los gobiernos que las dirigen han sido muchas veces ciegos a las peticiones del sector, no han comprendido la dimensión de la necesidad de nuestros transportadores y por supuesto se demoran las reformas, no llegan las soluciones y vivimos siempre en una situación de constante lucha. El transportador de por sí es un ser humano luchador, es un ser humano valiente. Hemos hecho transporte a pesar de muchas dificultades y hoy, por encima de todas esas dificultades, le estamos diciendo al país, le estamos diciendo a la sociedad que aquí estamos en Pereira haciendo presencia, haciendo unidad y por supuesto presentándole al gobierno las posibilidades de unas reformas que creemos que son necesarias, que son vitales y sobre todo con una razón de ser que es permanecer en esta actividad. Queremos los cambios, somos conscientes que hay que modernizar el transporte, somos conscientes que la integración debe darse, somos conscientes que las empresas tienen que mejorar, que el servicio público tiene que estar siempre a la altura de una sociedad que crece, pero lo que nosotros queremos que nos garantice el Estado, la nación, el gobierno, las leyes de la República es que vamos a permanecer en esta actividad durante mucho tiempo en un mejoramiento continuo, pero por supuesto con los mismos transportadores que se han ganado el derecho a existir, el derecho a permanecer en nuestra actividad. El futuro parte de esta convención que aglutina con su labor histórica todos los pensamientos de todos los transportadores que a lo largo de su historia han aportado la solución a los problemas. Hoy queremos condensar esas soluciones para presentarle a nuestra comunidad transportadora, a ese país transportador que tanto amamos, una solución frente a su futuro. Pereira es el sitio ideal para hacerlo. Aquí se han elaborado los primeros ejercicios de integración que es y necesariamente se ve con algunas imperfecciones, pero que nosotros queremos encontrar junto con el gobierno un mecanismo de concertación para que las soluciones no afecten a muchos, sino que beneficien a la gran mayoría de transportadores de Colombia. En esta convención entonces vamos a hacer un diagnóstico claro de nuestros problemas y vamos a presentar unas propuestas claras de solución a esos problemas, invitando a que el gobierno en su eficiencia dictamine prontamente las soluciones, no se demore en ellas y no caigamos en lo que otras modalidades en esta corta historia del sector cayó, en desplazamientos que afectan la paz, que afectan la convivencia nacional y que hoy por hoy solamente construyen es una sociedad que crea más diferencias. Nosotros estamos
presentándole al gobierno nacional y a la sociedad qué transporte quieren, que nosotros estamos en capacidad de darlo, pero fundamentalmente con los mismos transportadores que a lo largo de la historia han hecho el esfuerzo de transportar a todos los ciudadanos de Colombia. Bienvenidos a esta convención, bienvenidos a estos encuentros anuales de Asotrans. Seguimos siendo los líderes del sector, seguimos siendo gente honesta trabajando detrás de un futuro que consolide una mejor prestación del servicio, y por lo tanto esta convención tiene que inspirarnos para que haya no solamente el estudio juicioso de los problemas, el estudio juicioso de las soluciones, sino también la camaradería en un ambiente de unidad que permita presentarle a todo el país transportador, a todo el gobierno nacional y a toda la sociedad un transporte unido detrás de un objetivo fundamental: un mejor servicio cada día, una construcción de una sociedad en paz y por supuesto un futuro que nos incluya por siempre. Conclusiones. El transporte público de pasajeros ve con preocupación las circunstancias económicas y financieras que enmarcan una posible recesión en el país y que tendrá sus consecuencias en los siguientes aspectos. Los proyectos de masificación del transporte y los cambios en los sistemas de operación tendrán un lento desarrollo debido al encarecimiento del crédito y al incumplimiento de los plazos pactados en el desarrollo de las obras. El transporte no podrá seguir asumiendo el impacto social de los precios de los combustibles, viéndose obligado a revisar tarifas, lo que tendrá un efecto inflacionario en la economía. Los megaproyectos de metro, tren de cercanías e infraestructura vial sufrirán aplazamiento a causa de la recesión y de la prudencia del inversionista privado. La informalidad incrementará sus niveles de participación debido a la falta absoluta de control por parte del Estado y a un incremento en la tasa de desempleo. El transporte formal será afectado por este fenómeno, llevando a la quiebra a muchos empresarios, con consecuencias gravísimas para el Estado de Derecho y la seguridad de los usuarios. No habrán estímulos importantes para la reposición del parque automotor, y solo la osadía y el trabajo valiente de los transportadores mantendrán la operación en términos de calidad. Se espera una agenda legislativa que le dé seguridad jurídica al inversionista y que, acompañado de la seguridad democrática, garantice más estabilidad al sector. Las empresas seguirán actualizando sus procesos de calidad y entrando a participar en conjunto en los negocios alrededor del transporte, que requiere unidad en los esfuerzos de inversión. Mantendremos el optimismo, pero con un alto grado de moderación.